Mateo capítulo 18. Y en cuanto lo tengan pueden decir amén. 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 Mateo capítulo 18 desde el versículo 10. Desde el versículo 10 y dice la palabra de Dios. Mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños. ¿Todo el mundo lo tiene? Si necesitan más tiempo, dime, dame break, pastor. ¿Estamos aquí? Ok. Mateo 18, 10 dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Dile a la persona que está al lado tuyo, no te metas conmigo. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo porque yo tengo ángeles en el cielo. Yo tengo ángeles en el cielo que están pendientes de mí, Ay, santo. La Biblia nos dice que debemos orarle a los ángeles, que conste. Tenemos un solo intermediario entre Dios y los hombres, pero nosotros sí le podemos pedir a Cristo que envíe ángeles y que active ángeles, porque tenemos ángeles. En el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Mira que esto qué poderoso. El versículo 14 termino con este, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Vamos a orar por la palabra antes de sentarnos. Hoy voy a estar predicando bajo el tema, me falta algo. Dile a la persona que está al lado tuyo, me falta algo. Me falta algo, yo no sé, yo lo estoy buscando. Me falta alguito. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por una mañana, Señor, que hasta el momento ha sido gloriosa. Wow, pero tenemos expectativa de más. Te pedimos que tú derrames más de ti, de tu presencia, Señor, en este lugar. Que seas tú derramando una unción fresca sobre cada uno de nosotros. Que seas tú llenando y arropando este lugar, Señor, con una gloria pesada, Señor. Que toque en nuestros corazones, Señor, que sane las heridas, que rompa cadenas, que abra los corazones al entendimiento de tu palabra. Abre nuestras mentes, te entregamos, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra. Y declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra es la semilla que va a dar fruto en nuestras vidas al 100%. En el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Jesucristo dice, amén. Se pueden sentar. Ay, me falta algo. ¿En algún momento se te han perdido las llaves? ¿Qué capacidad tienen las llaves para perderse en el peor momento, verdad? Porque no se les ocurre a las llaves perderse en ningún otro momento, menos cuando uno tiene que salir. Cuando estás tarde para el trabajo, cuando estás tarde para la escuela, cuando estás ahí ya con el tiempo contado y se esconden las llaves. Se esconden en los lugares más extraños también. Se esconden en las gavetas de las habichuelas, en los gabinetes. Gente me han dicho, mira, yo estuve media hora buscando las llaves y al rato fui a la nevera para servirme un vaso de agua porque estaba tan y tan por el techo ya, que dije, déjame tomarme un vasito de agua para ver si por lo menos me acuerdo. Y cuando abrió la nevera, ahí estaban en la tablilla de la nevera. Peor todavía, a mí me pasó hace poco, que a mis llaves les dio con esconderse en donde van. El problema es que yo no me di cuenta que se habían escondido donde van hasta después que yo había salido por la puerta y por el portón y había trancado el candado de la cerradura del portón y yo estaba fuera de mi casa sin las llaves, con la guagua cerrada, con la casa cerrada. Tuve que romper un cristal para entrar a mi casa para recuperarla. Las cosas se pierden con una facilidad, ¿verdad? A mí en algún momento yo estaba hablando con un pana por teléfono, y yo estaba ya me había vestido y estaba loco por salir de la casa porque tenía un compromiso, y el pana me dice, pero Millán, ¿qué es lo que te pasa? Que te escucho como agitado. Y yo, es que no encuentro el teléfono.
Yo buscando el... Brother, estás hablando conmigo por teléfono. Y yo... Los espejuelos con los espejuelos aquí encima. Hay cosas que se nos pierden a simple vista, ¿verdad? Y nosotros afanados buscándolas y buscándolas y buscando. ¿Y dónde estarán? ¿Dónde estarán? Y están allí a simple vista. Me falta algo. Y este capítulo 18 de Mateo habla acerca de un hombre que está buscando algo que le falta. A este hombre se le perdió algo importante. Y Jesús le dice aquí a sus discípulos, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrió, se pierde, se extravía una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Hizo un pequeño estudio acerca de las ovejas y me pareció bien impresionante lo que encontré. Encontré que las ovejas se mueven en grupo, pero no se mueven en grupo la teoría popular es que las ovejas son tontas y las ovejas como que no tienen mucha capacidad y por eso no se atreven a salirse del rebaño, pero la realidad es que son bien astutas. Los estudios que encontré acerca de las ovejas es que son bien inteligentes, son animales inteligentes. Ellas se mantienen pegadas al rebaño por dos razones principales. Una es por protección, alguien que diga protección. Y la otra razón es por provisión. Alguien que diga provisión. Protección y provisión. Ellas saben, respecto a la protección, ellas saben que el lugar más seguro para ellas es en el centro del rebaño. Porque si viene un lobo y trata de cazarlas, ¿a quién se va a llevar? A las que están más apartadas o más distantes o más lejos del centro. Aquí hay unos principios poderosos que yo no pude resistir la tentación de traerte. Hay un lugar de protección para nosotros y es en el centro del rebaño. Mientras más nosotros podamos pegarnos a nuestra congregación, mientras más nosotros podamos pegarnos a lo que Dios está haciendo en el lugar a donde Él nos ha llamado, porque el rebaño no es de Héctor Millán, el rebaño es de aquel pastor que se llama Jesús, el buen pastor. Entonces hay un lugar que es de protección y de cobertura. Alguien que diga conmigo cobertura. El rebaño, mientras más cerca nosotros estemos del centro, mayor protección nosotros vamos a poder disfrutar, de mayor nivel de protección. Hay cosas que nos han pasado en la vida simplemente porque nos salimos del lugar de cobertura, porque nos salimos del lugar de protección. Y nosotros podríamos pelearle a Dios todo lo que quisiéramos. Señor, ¿no se supone que tú me estés protegiendo? Y el Señor diciéndote, sí, lo que pasa es que te saliste del lugar. Y el Señor me mandó a decirle a alguien, reposiciónate. Reposiciónate. Este es el tiempo de reposicionarnos en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Porque si nosotros nos posicionamos como hijos del mundo, pues nos salimos del lugar en donde está fluyendo la bendición. Dice la palabra en Malaquías capítulo 3 que Él abre las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces Él derrama bendición en un lugar. La bendición no cae en todos los lugares a la misma vez. Hay un lugar en donde nosotros nos podemos parar que es debajo del chorro. Dile a la persona que está al lado tuyo, atrévete a mojarte. Atrévete a mojarte en el chorro. Atrévete a mojarte en el chorro. Es nuestra responsabilidad identificar cuál es el lugar en donde Dios nos quiere. Porque Dios lo está hablando desde el cielo. El problema es que a veces nos cerramos los oídos y no quiero. Pero hay un lugar a donde Dios nos ha llamado y ese lugar es poderoso. Dice la palabra que cuando los discípulos estaban atravesando el mar, cuando Jesús les dijo, pasen al otro lado que yo me voy a encontrar con ustedes por allá. Y dice la palabra que por el camino ellos se encontraron con una tormenta. Y esto es increíble que los discípulos se hayan encontrado con una tormenta haciendo la voluntad de Cristo, siguiendo las instrucciones de Jesús. Pero Jesús mismo le había dicho a los discípulos que en el mundo tendremos aflicción.
O sea, hay cosas que nos van a pasar sí o sí. Estemos en Cristo o no estemos en Cristo. La diferencia es que si nosotros estamos en Cristo, cuando azote la tormenta tenemos a quien acudir. Y en el momento en que los discípulos se asustaron porque vieron esas tormentas y esas olas y esos vientos recios que estaban azotando aquello, de momento ellos abrieron los ojos y ¿a quién vieron? Vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre las aguas. Jesús en ningún momento había perdido de perspectiva en dónde ellos estaban y qué era lo que Él quería hacer con ellos. Algunos piensan que pudo haber sido una prueba para ver si desfallecían por el camino. Pero esa es la diferencia, eso es lo que a nosotros nos distingue del mundo. Por eso nosotros tenemos que alcanzar el mundo. Tenemos que alcanzar al mundo para que ellos también puedan disfrutar de esta cobertura y de esta bendición, de esta protección de Dios. Porque las tormentas nos van a azotar. La diferencia es si yo enfrento la tormenta solo o si la enfrento con Cristo. Porque si yo estoy en el lugar en donde Cristo me mandó a estar, yo puedo estar confiado que por cuanto yo he decidido edificar mi casa sobre la roca que es Cristo, yo sé que yo estoy en un lugar seguro y firme. Que aunque azoten los vientos que vengan a azotar contra mi vida, a mí no me importa lo que venga, porque yo sé sobre el fundamento en el cual yo estoy. Yo sé que yo no estoy sobre la arena, yo estoy en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un lugar que es de protección para nuestra vida. Y ellas se mantienen en ese rebaño por su protección y se mantienen en el rebaño por su provisión. Encontré que las ovejas asocian el rebaño con la voz de su pastor. Asocian el rebaño con la voz de su pastor. Y asocian la voz de su pastor con ciertos beneficios. Con beneficios. Ellas saben, las ovejas saben, que mientras yo escuche la voz de mi pastor, mientras yo me mantenga en este rebaño y yo sé que mi pastor está por ahí cerca, yo sé que cuando yo tenga hambre, Él me va a llevar al lugar en donde yo puedo comer. Asocian el rebaño con la voz del pastor y asocian la voz del pastor con los beneficios. Asocian la voz del pastor con la provisión. Y entonces hay provisión en la cobertura de Dios. Hay provisión que se desata sobre nuestras vidas por cuanto nosotros decidimos honrarle a Él. Dice la palabra, yo honro a quienes me honran. Cuando nosotros decidimos honrarle a Dios mediante la obediencia a su palabra. No, yo le sirvo a Dios a mi manera. Sorry, no es a tu manera. Es que hay un manual, lamentablemente. Lamentablemente para los rebeldes hay un manual. Ay, esa se me zafó. Hay un manual con instrucciones. Y si nosotros decidimos honrarle a Dios de acuerdo a lo que está establecido en su palabra, hay una provisión que se desata sobre nuestras vidas. Y Él nos va a llevar al lugar de la provisión. Génesis capítulo 46, versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Esto es una palabra que desató Dios sobre Isaac. Y entonces, en el momento del temor, qué poderoso es poder acudir a la voz de nuestro pastor. A la voz de Dios. A la voz de Dios. Nuestro Dios es un Dios que habla. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios que ha establecido sus verdades en la palabra y es un Dios que es eterno. Es un Dios que recalca, reconfirma y recuerda las palabras que Él ha establecido en la Biblia. Y cada vez que yo oro, ayer yo estaba en un congreso y una escuela profética, que impresionante la experiencia que tuve allí en la iglesia, en una iglesia en Yauco. Aquello estuvo poderoso. Y hablamos mucho acerca de lo que es el sonido de Dios. El sonido de Dios. Entonces, las ovejas aprenden a distinguir el sonido de la voz de su pastor de otros sonidos. Y asimismo, nosotros también aprendemos a distinguir la voz de nuestro Dios de otras voces. Y el Señor me ministraba con esto, que nosotros nos damos cuenta cuando nos alejamos de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque aprendimos a distinguir la voz de Dios. Si tú lees la Biblia, tú vas a aprender a distinguir la voz de Dios. Si tú estableces una dieta
de estudio bíblico, tú vas a aprender a distinguir la voz de Dios. Si tú estableces una rutina de lectura de la palabra y oración, tú vas a aprender a distinguir la voz de Dios. Y es bien triste y lamentable uno darse cuenta que ya Dios no me está hablando como antes. Poquito a poco me fui alejando del rebaño, porque te digo que Dios no habla solamente a través de la oración. Dios habla a través de los líderes, Dios habla a través del púlpito, Dios habla a través de la predicación. Dios me habló ayer de una manera que no te puedo ni explicar en aquel congreso. Pero nosotros nos damos cuenta cuando poquito a poco nos vamos alejando del rebaño, poquito a poco nos vamos desconectando del lugar a donde Dios nos llamó a estar. Llama a la iglesia, yo le llamo presencia de Dios. Porque es que cuando nosotros lleguemos al cielo, esto no se va a tratar de colores, ni de pentecostales, ni bautistas, ni presbiterianos, ahí vamos a estar toditos. Yo sé que hay un lugar donde Dios a mí me ha asignado y es un lugar en donde cada vez que yo voy yo experimento su presencia. Yo experimento su presencia. Hay un lugar a donde Dios a mí me ha llamado. Hay un lugar a donde Dios a mí me ha encomendado una misión. Hay un lugar en donde Dios a mí me ha llamado al servicio. Hay un lugar en donde Dios ha activado su propósito, sus dones y talentos en mi vida. Hay un lugar en donde yo soy útil para el reino. Hay un lugar en donde yo puedo crecer espiritualmente. Hay un lugar en donde a mí se me alimenta espiritualmente. ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Porque Dios alimenta a través de su palabra. Porque a mí me gusta prepararme, a mí me gusta cocinar bien esto que yo te traigo. Esto requiere trabajo. Y a mí me llena de orgullo, en una manera santa, en un orgullo santo, ver a los hijos de la casa crecer espiritualmente. Y he recibido testimonios en este tiempo bien impresionantes de gente que se están consagrando, que están creciendo, que me dicen: pastor, estoy entendiendo, estoy leyendo y estoy aprendiendo, estoy entendiendo la palabra, estoy teniendo experiencias cuando oro que antes no tenía, y eso es poderoso, eso es poderoso, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Y nosotros nos damos cuenta cuando nos empezamos a alejar de ese crecimiento y de momento como que no recibo la provisión y nos preguntamos: ¿por qué estoy más débil espiritualmente? ¿Por qué se me hace más difícil resistir las tentaciones? Porque es que tú vas a alimentar o la carne o el espíritu. Y si tú le cortas la provisión a tu espíritu, ¿qué es lo que estás alimentando? La carne. Entonces nos damos cuenta que como que yo no escucho la voz de Dios como antes, y la voz de Dios es la que activa en mi vida lo profético. La voz de Dios es la que a mí me acelera y me impulsa hacia el cumplimiento de todo lo que a mí me ha hablado. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por la palabra de Dando Candela. Ay. Es por la palabra de Dios. Salmos 23, es poderoso nosotros poder encontrarnos en estas situaciones donde posiblemente estemos en aflicción, pero que podamos contar con la voz de Dios. Salmo 23 dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esto es lo que produce la voz de Dios en nosotros, esta fe, esta confianza, esta certeza de lo que no se ve. Porque yo miro con mis ojos físicos y yo me veo solo en la tormenta. Pero cuando yo oro, cuando yo me congrego, cuando yo recibo la palabra de Dios, cuando yo escucho el sonido de la voz de mi pastor, cuando yo escucho el sonido de la voz de mi Dios, a mí me recuerda que Dios está conmigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la convicción que de momento llega a mi vida. Yo puedo estar siendo azotado por la tormenta. Yo puedo estar atravesando el valle de sombra de muerte literal, donde yo no veo luz a mi alrededor, yo no veo posibilidades, yo no veo manera de arreglar esto. Pero cuando yo oro, yo escucho la voz de mi Dios. Y escuchar la voz de Dios a mí me recuerda que yo no estoy solo en esto, que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, no tengo por qué temer. No tengo por qué temer, porque Él me está alimentando. Él me está alimentando. Alguien que diga conmigo provisión. Estaba buscando información acerca de por qué las ovejas, ¿verdad? Si las ovejas saben esto.
Las ovejas sabemos esto. Si las ovejas saben esto, ¿por qué se alejan del rebaño? Y encontré algo bien poderoso, y es que las ovejas tienen los mismos sentidos que tú y yo. Lo que es el sabor, lo que es el tacto, lo que es la visión, la audición. Y encontré que las ovejas, esto yo lo había aprendido, ¿verdad?, anteriormente, que las ovejas no tienen, la visión no es su sentido más fuerte, vamos a decirlo así, por no decir que son ciegas, no son ciegas, pero sí tienen algunas limitaciones visuales en cuestión de profundidad y en cuestión de visión tridimensional. O sea, que no ven las cosas tan bien como tú y yo. Sin embargo, su sentido más fuerte es la audición, lo que escuchan. Ay. Se alejan del rebaño porque son distraídas por los ruidos alrededor. Ay, ¿verdad? Perros ladrando, disparos, sonido fuerte, cosas que se rompen, incluso la corriente del río. Cuando escuchan el ruido, entonces hay ruidos que yo creo que podríamos clasificar en dos diferentes categorías, lo que son los ruidos que provocan temores y ruidos que provocan tentaciones. Temores y tentaciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace correr lejos de Dios? Son estas dos cosas. Temores o tentaciones. Una de las dos o una mezcla de las dos. De momento yo me asusto porque Dios me está pidiendo que yo haga algo que yo no me siento preparado para hacer. Y yo no me siento preparado para ese nivel de compromiso. Yo no me siento preparado para caminar en el cumplimiento de esa palabra. Yo no me siento preparado para caminar a la altura de lo que yo estoy recibiendo en la palabra cuando yo leo. Y ese temor a mí me hace retroceder. Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Me hace retroceder los temores. Dios llamándome y yo cada vez... ¡Ay, Dios! Tengo una lucha con 2 o 3. Que mientras más Dios los llama, más se alejan en la dirección contraria. Por Dios, no te está llamando para lastimarte, te está llamando para bendecirte. Cabezón, cabezona. Dios no te está llamando para lastimarte, Dios te está llamando para manifestar mayor nivel de amor sobre tu vida, para darte más de Él, para arroparte en su manto santo, para cubrir tus pecados, para cubrir tus dolores, para sanar tus heridas, para empoderarte, para hablarte, para dirigirte. Dios no te está llamando para hacerte daño. Pero entonces cosas en el mundo que sí nos deberían estar dando temor de verdad. Esas cosas muchas veces no nos asustan. Y cuando recibimos la voz de Dios que nos está llamando a un mayor compromiso, nos vamos hacia aquellas cosas que sí nos deberían estar asustando. Aquello que sí nos hunde cada vez en un camino más perdido. Temor, los temores. Sentimos esos disparos a nuestro alrededor y salimos corriendo. O las tentaciones. Y en la medida en que nosotros sigamos caminando con el rebaño, la voz de la tentación va a intentar también llamar más tu atención. La voz de la tentación va a tratar de llamar más tu atención. En la medida en que tú trates de consagrar más de tu vida al Señor, el infierno se levanta para tratar de tentarte con cosas que se van a ver tan y tan lindas, cosas que van a ser tan y tan atractivas. Y es que Satanás, cuando se te presenta, Satanás no se te va a presentar con cuernos y vestido de rojo, con una cara de demonio, con una cola atrás, bien, no, ángel de luz. Él se va a presentar, con un clase de cuerpo escultural, tú sabes, santo. Y a los hombres se nos aparecen, tú sabes, con una figura. Yo tenía un maestro que decía, esbelta y coqueta. Y así se aparece la tentación.
Y nosotros caminando bien enfocados en lo que mi pastor está hablando, y yo escucho la voz de mi pastor y yo escucho la voz de Dios, y yo estoy creciendo espiritualmente, yo estoy dando pasos de fe y yo estoy pegándome al rebaño y yo me estoy identificando con la visión de la iglesia donde Dios me puso, y yo estoy empezando a comprometerme y de momento como que yo escucho algo que me está llamando la atención aquí al lado. Y me llama la atención y me llama la atención y me llama la atención y no sé cómo no mirar. Y Eva en el huerto del Edén fue atraída por lo que vio. Dice la palabra que ella vio esa fruta que era prohibida y la vio deliciosa. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ver las cosas, de atribuirle. La vio deliciosa. No la estás probando todavía. Tú no sabes si va a ser amarga o si va a ser dulce, pero la tentación a nosotros nos come por los ojos. De momento comenzamos a contemplar estas cosas como si fueran tan atractivas. Ay, pero si esto no es nada. Ay, eso no es nada. Mira qué lindo se ve. Y se lo decimos a Dios, Señor, pero mira qué lindo es. Mira qué linda es. Y la tentación allí llamando. ¿Cuáles son los ruidos que te están tratando de distraer en este tiempo? ¿Cuáles son los ruidos? Hay muchas cosas. El ruido de la tentación es uno de ellos, el ruido del coraje y el rencor. Hay veces que cargamos tanto coraje y tanto rencor que es algo que opaca la voz de Dios. Y le tenemos tantas ganas. Es que si lo cojo lo mato, tú sabes, si lo cojo lo acribillo, que tú sabes, no me lo quiero ni encontrar en la calle porque si lo encuentro en la calle Y esto lamentablemente no nos permite ni orar. Llega el domingo y ¿para qué voy a la iglesia si me siento horrible? Te digo algo, con más razón tienes que congregarte. Porque solamente Dios puede romper eso. Solamente Dios puede romper esas cosas. El ruido de la victoria, ay santo, hay veces que experimentamos unos triunfos en la vida, graduaciones, trabajos nuevos, novios nuevos, parejas nuevas, hijos nuevos, promociones, y estas cosas a nosotros nos llenan de un orgullo que de momento la voz del orgullo habla más alto que la voz de Dios. Ya yo no puedo escuchar, ay, yo no necesito ya esto. Un diagnóstico de sanidad, lamentablemente. Un diagnóstico de sanidad, un certificado médico que te pruebe que has sido sanado, y lamentablemente esto le levanta el orgullo a la gente a tal nivel que, ay, ya yo no necesito ir a la iglesia. No necesito más de Dios. Pero cuando tenía temor de que esta condición me iba a llevar, ahí sí no me perdía un culto. Y ahí me metía en ayuno y en los cultos de oración y le pedía a los líderes que oraran por mí. Y yo, muchacho, diezmaba y todo fiel ahí con fe, tú sabes, y con ofrenda adicional. Tú sabes, tú los ves bien apasionados. Y en el momento en que reciben la bendición, reciben su victoria, ¿y qué pasó? De los 10 leprosos, solamente vino uno a darle gracias a Dios. Los 10 fueron sanados. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los demás? No te creas que Dios no está preguntando por ti. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Recibieron la bendición y ya. Se olvidaron de aquel que bendijo. El ruido de la culpa. Muchas veces el ruido de la culpa nos aleja del rebaño. Me siento tan mal por lo que hice que yo no tengo cara de volver a la iglesia. No tengo cara de volver a orar. Ni me atrevo. Pongo un CD de Cristín Di Clario y me siento mal. Porque la culpa que estoy cargando. A veces nos perdemos en estas cosas. Dile a la persona que está al lado tuyo, me falta algo. Me falta algo. A veces nosotros nos perdemos en estas cosas y las tenemos a simple vista. Perdemos cosas que son importantes para nosotros
pero las perdemos porque nosotros mismos estamos perdidos. Nosotros mismos cuando miramos, yo no sé ni cómo yo llegué hasta aquí. Yo recuerdo ciertas épocas de mi vida donde yo miraba a mi alrededor y decía, esto no es, esto no es lo que se supone que yo esté viviendo, este no es el nivel que yo se supone que esté operando, esto no es, esto no se supone. Y estoy rodeado de unas personas ¿qué es esto? Estoy haciendo unos trabajos, estoy haciendo unas cosas que no se supone que esto no es lo que yo quiero para mi vida. ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Cómo yo llegué hasta aquí? Estoy perdido. Y así mismo perdemos cosas más allá de las llaves que podamos perder o los teléfonos que tengamos o los espejuelos que los tenemos enganchados aquí encimita. Perdemos cosas que son mucho más trascendentales. Perdemos el gozo. Y de momento nos encontramos tan apestados. ¿Qué pasó? Si yo no era así. Yo me reía más, yo disfrutaba más, yo sonreía más. A la gente le gustaba estar conmigo porque yo era el alma de la fiesta. ¿Qué pasó con mi gozo? Perdemos la paz. Perdemos la estabilidad emocional. ¿Qué pasó? Que ahora me siento tan cargado, como si siempre estuviera allí el problema encima de mí, como si siempre estuviera allí el estrés, la ansiedad, como si tuviera el agobio, como si yo no encontrara cómo quitarme esta carga de encima. ¿Y qué pasó con la paz que yo disfrutaba antes? ¿Para dónde se fue? Me falta algo. Las finanzas, a veces se nos pierden. A veces nos encontramos en unas condiciones y esas tarjetas de crédito hasta allá arriba y el banco llamando que hay que pagar esta cuenta y están llamando de Claro o de T-Mobile y están llamando del agua y me estoy asustado de que me vayan a cortar la luz y ¿qué pasó? Las relaciones muchas veces se nos pierden. Y hay relaciones que importan más que otras, ¿verdad? Y lamentablemente cuando nos damos cuenta que hemos perdido relaciones es porque hemos perdido una relación bien importante. Después que yo tenía tan buena comunicación y tan buena relación con fulano. Después que yo había alcanzado un nivel de confianza tan y tan brutal con esta persona. Personas cercanas a mi vida, a veces hasta familia. Pero si yo me llevaba tan bien contigo, ¿por qué no me quieres hablar ya? Si éramos así, tú sabes. Tú me contabas las cosas, yo te contaba las mías. Teníamos este nivel de relación tan perfecto. Y de momentos, ¿qué pasó? Que ya no hablamos. Me falta algo. Me falta algo. Y nos damos cuenta que nos falta algo porque pesa. Aunque querramos ponernos una cara como si no nos importara. Pero por dentro tú lo sabes. Que me importa y me importa de verdad. Me importa tanto que me quita el sueño a veces. Me importa tanto que a veces no tengo ganas ni de comer. Me importa de verdad. Estas cosas que se nos pierden. La pasión. La pasión. ¿Qué pasa? Que ahora no quiero hacer nada. Ya no quiero hacer nada. Hacen una convocatoria para servidores en la iglesia y no quiero hacer nada. Cuando antes yo quería servirle a Dios con esa pasión. Cuando antes había un fuego dentro de mí que yo decía, yo no me puedo perder ni un culto, yo no me puedo perder ni una convocatoria. Y cuando piden ayuda, yo voy y yo soy de los primeros que llega y yo soy de los últimos que se van. Tú sabes. Y yo sé que esa es mi esencia, pero ¿qué pasó con la pasión que se me fue? Que llego, si llego con los pies arrastrados. Si llego. Y si no llego, no me llames, yo te llamo. Te llamo. Sí, claro, ¿verdad? El enfoque, la fe, tan enfocado que estaba, tan lleno de Dios,
tan lleno de Dios que yo estaba. Yo estoy volviendo, el Señor me está volviendo a las madrugadas, a orar de madrugada. El Señor me está volviendo al primer amor. Tú sabes que esto es algo que hay que volver constantemente. Me había acostumbrado ya a orar de camino al trabajo, de camino para Ponce a la universidad. No es lo mismo, eso no es intimidad. Eso puede ser oración, pero no es intimidad. Y el Señor nos llama a la intimidad. Mas tú cuando ores, en Mateo capítulo 6, mas tú cuando ores, cierra la puerta de tu cuarto y te tiras allí. Y el Padre que está en lo secreto, no el Padre que está en el tapón, aunque también Él está allí porque Él es omnipresente. Pero la mayor intimidad la vamos a experimentar cuando estamos a solas con Dios. A solas con Dios. La integridad. Cuando antes yo era una persona tan y tan íntegra, y ahora estoy hasta un poquito avergonzado de mi condición de vida actual. Cuando antes yo era una persona tan y tan recta, tan y tan firme en lo que son los principios y los valores de Dios, y de momento se me perdió la integridad. Segunda de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1. Narra la historia del rey David. El rey David. Dice la palabra que el rey David, en el momento en que había guerra en su nación, dice la palabra que el rey David decidió quedarse en su casa y envió a su ejército. Vayan ustedes. Cuidado, porque es que ya el rey David estaba demostrando algunas señales de la condición de su corazón. Ya él había menguado en su pasión, ya él había menguado en su fe, ya él había menguado en su entrega, él estaba cómodo. Tengamos mucho cuidado cuando ya llegamos a ese nivel de comodidad. Dice la palabra que él mandó al ejército, peleen ustedes. Hay reunión de oración y que vayan aquellos a orar, yo no quiero ir. Yo estoy cómodo. Dile a la persona que está al lado tuyo, me falta algo. Y dice la palabra que en ese momento, cuando él estaba cómodo en el palacio, dice la palabra que él se estaba moviendo por el palacio y miró por ahí, por el lado, por el monte para abajo y vio una mujer que se estaba bañando. Y la vio hermosa. Y dice la palabra que él envió mensajeros que la tomaron y se la llevaron hasta él, se la trajeron. Y él se acostó con ella esa noche, sabiendo que era la esposa de uno de sus soldados mejores, de sus oficiales del ejército. Pero yo soy el rey, estoy cómodo. Y él pensó que no iba a pasar nada, pero en el capítulo 12, en el versículo 1, dice: Jehová envió a Natán. Natán era el profeta del momento. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: te voy a hacer un cuentito, David, te voy a hacer una historia. Le dijo: había una vez dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Tú sabes, él estaba criando como si fuera su bebé y durmiendo en su seno. Mira esto. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido con él. Entonces se encendió el furor de David cuando él escuchó este cuento. ¿Cómo es posible, hermano? Si aquel hombre estaba criando ese único corderito que tenía, lo estaba criando como si fuera su bebé. Y el hombre rico que tenía de más. ¿Cómo es posible que tome entonces algo por favor, si no tenía necesidad? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, David le dijo esto: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque tal cosa hizo y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Ay.
En el versículo 9 dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y qué interesante la vida, un rey de momento siendo confrontado por un desastre. Qué interesante que nosotros podamos estar demasiado bien en algunas áreas de nuestras vidas y demasiado mal en otras. Por un lado, cuando yo analizo mi vida, por este lado, yo estoy en las papas. Pero estas áreas, a veces hace falta que venga el profeta y nos diga, eres tú. Antes tú no hacías estas cosas. Antes tú no hacías estas cosas. Yo me acuerdo cuando tú no hacías estas cosas. Y la cuestión dentro de todo esto es que David estaba sufriendo a escondidas. Salmo 32, versículo 3. Esto es un salmo de David. Salmo 32, versículo 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, él sabía que estaba mal. Él sabía que se le había perdido algo importante en su vida. Y él estaba sufriendo la pérdida de eso que se le había escapado de sus manos. Pero Dios lo estaba buscando a él. Asimismo, Dios te está buscando a ti hoy. Asimismo, Dios te está buscando a mí, a ti y a mí también. Lo más que me encanta de esta historia es que Dios no lo descartó por su error, sino que Dios fue a buscarlo. Dios no lo descartó, Dios no lo sacó de su lugar. Todas las cosas que hacemos van a tener consecuencias, pero qué poderoso es cuando Dios nos ofrece una oportunidad. Cuando Dios nos ofrece una oportunidad de retomar lo que por el camino dejamos caer. Cuando Dios nos ofrece esa oportunidad de volver a ser la persona que nosotros sabemos que deberíamos ser. Cuando Dios nos ofrece la oportunidad de volver al lugar que nos corresponde como hijos de Dios. Cuando Dios nos ofrece la oportunidad, cuando Él abre la puerta para que podamos volver a entrar, para que podamos volver a retomar esta plenitud, este gozo, esta paz. Cuando podamos volver a retomar esta integridad, esta fe, este enfoque, esta pasión. Así es Dios. Así eres tú. Así eres tú. Aquel que abre caminos, aquel que cumple promesas. A pesar de las veces cuando nosotros mismos no cumplimos nuestra parte. Él sigue siendo fiel aun cuando nosotros dejamos de ser fiel. Él sigue siendo fiel en nuestras temporadas de inactividad. Él sigue siendo fiel en nuestras temporadas de rebeldía. Él sigue siendo fiel en nuestros momentos de alejamiento. Cuando nosotros nos dejamos intimidar por los temores que estaban atacando, cuando escuchábamos esas cosas. Y yo sé que la voz de mi Dios está aquí, pero yo me asusté, así que yo salí corriendo y en ese momento Dios sigue siendo fiel. Dios siguió siendo fiel en el momento en que la voz de la tentación, yo permití prestarle el oído para que yo pudiera escuchar la voz de la tentación más alto que la voz de mi Dios. Y yo poquito a poco me fui alejando y me fui enfriando y me fui distrayendo. Pero aún en mi distracción Él sigue siendo fiel. Aún en mi distracción. Porque así es Él. Dios es amor. Y Dios es eterno. Y su amor es eterno. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Me puedes acompañar, por favor? A lo mejor tú has pensado que te falta algo en tu vida. A lo mejor así mismo como David, que sufría en silencio. A lo mejor tú también. A lo mejor tú has sabido y tú has sentido en la soledad, tú has sentido cuando estás a solas que wow, me falta algo. Yo no era así. Algo se me cayó por el camino, algo se me perdió por el camino, no sé cómo fue.
que se me cayó, no sé cómo fue que se me perdió, no sé cómo fue que llegué a este lugar en donde ya yo no sé ni dónde estoy parado. Yo creo que Dios también lo está pensando, que le falta algo. Le faltas tú. A Dios le faltas tú. Aleluya. Esta parábola de la oveja descarriada, yo creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar en alguna manera, porque de alguna manera u otra nos hemos perdido por el camino y no estamos viviendo a la altura en todas las áreas de la vida. Seríamos mentirosos si dijéramos que sí. O no, yo tengo todo ahí por la línea. No. A lo mejor podríamos estar demasiado bien en algunas áreas y esas victorias podrían a lo mejor opacar algunas derrotas que estamos escondiendo, pero si nosotros hacemos un análisis sincero, hay algunas áreas de nuestras vidas en las que esto se me perdió y necesitamos reconocer que esto se me perdió. Ya no tengo ese compromiso que tenía antes, ya me da igual, ya. Pero a Dios también se le ha perdido algo. Tú y yo. Tú y yo. Esta palabra es para aquellos de nosotros que hemos cometido errores. Que tal vez al sonar de aquellos ruidos que nos distrajeron, yo no estoy aquí para juzgarte. A lo mejor fue un ruido que te causó temor, a lo mejor fue un ruido de una tentación, a lo mejor haya sido la distracción que haya sido. Cometemos errores. Tal vez por el camino se nos perdieron cosas importantes. Y Dios nos está buscando. Dios nos está buscando. Vuelvo a Mateo 18, versículo 11, dice: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Que Dios me envió con su palabra. La palabra de Dios a ti no te condena. La palabra de Dios lo que te está diciendo es que Él te está buscando. Te está buscando. Él no quiere que tú te alejes. Él no quiere que tú pases ni un día más en ese estado. Él no quiere que tú pases ni un día más en esa escasez de algo que tú sabes que te pertenece, de algo que tú sabes que te corresponde, algo que tú sabes dentro de ti que se supone que tú lo estés experimentando a un mayor nivel. Se supone, y Dios no quiere. Por eso te estoy buscando, hija mía. Por eso te estoy buscando, hijo mío. Por eso te estoy buscando, porque yo te conozco más que tú. No sé para quién es esto, pero así te dice el Señor. Yo te conozco más que tú. Y hay unas cosas que han pasado en tu vida que han opacado y han tratado de tapar tu verdadera identidad. Esta persona en la cual te has convertido no eres tú. Esta persona en la cual te has convertido no eres tú. Te has cubierto de las mentiras de este mundo. Yo voy a hacer un llamado. Y todo aquel que quiera pasar acá, porque siente en su corazón que Dios te está buscando, el altar está abierto y queremos orar contigo. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y se va por los montes a buscar la que se había perdido. Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Este hombre que se fue detrás de él dejó las 99 por irse detrás de aquella una. Dejar las 99 representa un riesgo. Y Jesús se arriesgó por ti. Jesús se arriesgó por ti. Un riesgo alto que Él asumió. Hasta la cruz del Calvario. Él se fue asumiendo el riesgo mayor.
enfrentando latigazos, enfrentando humillaciones, enfrentando bofetadas, corona de espinas, hasta finalmente someterse sin necesidad a la muerte en la cruz. Y lo hizo por ti, porque te está buscando. Yo voy a comenzar a orar, y mientras voy orando, si tú sientes pasar aquí adelante porque Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón, porque es posible que tengas la bendición de frente. Es posible que se te haya perdido algo que lo tienes a simple vista, ahí delante de ti. Ahí delante de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu gran amor. Yo te doy gracias, Señor, por el riesgo que tú asumiste por nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque nos llamaste, Señor, porque desde el vientre fuimos nosotros escogidos por ti, Señor. Porque desde antes de la fundación de los tiempos tú nos viste, Señor, y declaraste una palabra de bendición sobre nosotros. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque la palabra que tú hablaste sobre nosotros no es una mala palabra, Señor. Porque pensamientos de bien y no de mal tienes tú para con nosotros, Señor, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Y yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por traer esta palabra en la mañana de hoy, Señor. Y yo sé que hay más, yo sé que hay gente en su silla ahora mismo que están luchando con el llamado de Dios. Yo sé que hay gente en sus Yo sé que hay gente que están luchando con esto, que se están resistiendo a la voz de Dios que te está llamando. Yo sé que el Espíritu Santo está quemando allí, ardiendo en tu corazón. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Hay una puerta abierta porque Dios te está buscando. Hay algo que te falta. Hay algo que te falta. Y ese algo que te falta es lo que Dios quiere restaurar. Ese algo que te falta es lo que Dios quiere reparar. Ese algo que te falta es lo que Dios quiere sanar. Ese algo que te falta es lo que Dios quiere activar en tu vida. Porque lo que falta eres tú. Eres tú. Y le faltas a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Santo de Dios, muévete en este lugar con una unción de consuelo. Tú que eres el consolador, tú que eres el consolador, tú que eres el consolador, Espíritu Santo, tú estás aquí, sé tú tocando corazones, sé tú sanando, sé tú consolando, sé tú consolando, sé tú sanando, sé tú sanando las heridas del corazón, sé tú sanando las heridas del corazón, Señor, sé tú sanando, Señor. El perdón de Dios es sobre ti. El perdón de Dios es sobre ti. El perdón de Dios es sobre ti. Aquí estás, El perdón de Dios es sobre ti. debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.